Hola, mi nombre es Gabriel de Kavak Technologies. En este video vamos a estar hablando de memorias RAM. Así que si no viste las clases anteriores sobre qué tipo de memorias hay, qué es una memoria RAM, cómo funciona y todo eso, te recomiendo que vayas a la playlist y empieces a mirar desde el principio. Acá vamos a estar continuando las clases cómo convertirse en técnico de computación y tener el certificado de CompTIA A+. Así que ahora te voy a explicar qué es SDRAM. Y acá que dice de sincronía, en este caso sería la sincronización. Y si vos te preguntas cómo es que se sincroniza con el procesador y todo eso, ahora te voy a comentar. En los años de los 21, o sea, en el año en 1996, cuando se empezó a generar este tipo de memoria o empezó a salir al mercado, debutó en el 96. Las computadoras, o sea, los procesadores y las memorias estaban sincronizados. El bus de datos directamente con el procesador. Entonces, como los procesadores en aquella época eran bastante lentos, eran de 66 MHz, por ahí tenías 90 MHz, 100 MHz, 133 MHz y de ahí para adelante, las memorias trabajaban en la misma velocidad. Entonces, de esa manera funcionaba todo sincronizado, o sea, el clock de la computadora, o sea, del bus de datos, mejor dicho, el bus de datos tenía la misma velocidad que la memoria RAM. Entonces, de esa manera funcionaba bien. ¿Qué pasaba si no estaba sincronizado? O sea, si las computadoras hoy en día ya no utilizan el mismo clock de las memorias con respecto al del procesador. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, entonces funcionan de manera asíncrona, o sea, sin estar sincronizados. Cualquier cosa, puedes ver mis videos sobre cómo funciona el procesador y ahí explico eso. Entonces, acá en este caso teníamos el debut de las memorias, en este caso los DIMMs. Tenemos diferentes tipos de pines. En este caso para las computadoras de escritorio eran de 168 pins. Y después en laptops teníamos lo que se llamaban SODIMM. Ahora te voy a explicar lo que son SODIMM. Entonces SODIMM significa Small Outline Dual Inline Memory Module. Entonces esto significa que tiene como el reborde o las linitas donde están los contactos, los pines son más chiquititos que los pines tradicionales de acá de las memorias. Así que cualquier cosa, compra una memoria de estas o seguramente las habrás visto. Siempre recomiendo para las clases de técnico de computación, si te puedes comprar, o por ahí esto ya lo tiran a la basura, este tipo de motherboards, y podés empezar a practicar y podés ir viendo todo lo que yo te estoy diciendo. Entonces, de esta manera tenemos que las memorias, ahora te voy a mostrar más de cerca, así vemos el tema de los contactos. Justo acá tengo una notebook, esta tiene i7, así que te lo voy a acercar a la pantalla para que se vea. Entonces acá obviamente esta es la memoria RAM, acá le sacamos la tapa y estas memorias son más cortitas. Vos tenés que pensar que en una memoria, por ejemplo, de una PC, esta es una DDR, vas a ver que es mucho más largo. Obviamente los contactos son más grandes y acá los contactos son mucho más chiquititos y está todo mucho más compacto, obviamente porque el tamaño es más reducido. Así que básicamente es eso. Entonces, los SODIMM son más chiquititos, entonces depende de la computadora, depende del fabricante y todo eso. Tenías de 64 pines, tenías de 144 pines, tenías de 72 pines, 172 y 200 pines. Entonces, si vos te preguntas, bueno, ¿qué son todos estos pines y por qué hay algunos están subrayados en rojo y otros no? Entonces, la mayoría están todos subrayados en rojo porque el ancho de banda de las memorias eran de 64 pines. Y excepto en el de 72 pines. Este de 72 pines, acá yo lo puse para que lo sepas, es de 32 bits. Entonces, ¿qué pasaba cuando vos ponías una memoria de 32 pines, o mejor dicho, de 72 pines, que es de 32 bits, en una computadora, en una notebook, y no arrancaba? No arrancaba porque para que pueda funcionar necesita el ancho completo, o sea, el ancho de banda de los procesadores ya a partir de los Pentium 1, ya el ancho de banda del bus de datos era de 64 bits. O sea, no significa que el procesador era de 64 bits, los procesadores no eran así, pero bueno, hay una diferencia, cualquier cosa después estaríamos hablando de eso. Pero bueno, la idea es lo siguiente: si vos te preguntas qué es un banco de RAM, la RAM es donde se pone la memoria.
Ahí está. Entonces te lo voy a mostrar más de cerquita. Así lo ves mejor. Entonces la idea es esto. Esto sería un banco. Entonces acá tenemos un banco, acá tenemos el otro banco. Con las notebooks, como te había mostrado anteriormente, es lo mismo, pero están solapados. Entonces, como tenía 72 pines, era más cortito. Entonces, para poder formar el ancho que te dije del bus de datos, que sea de 64, necesitabas que tuvieses conectada ambas memorias. Si no tenías las dos memorias conectadas, directamente la computadora no iba a funcionar. Entonces, después te iba a comentar lo siguiente, como esto estaba todo en sincronía, o sea, estaba sincronizado la velocidad de la memoria con el de bus de datos, el front side bus del procesador. Entonces, en las computadoras, en aquella época, si vos tenías, por ejemplo, un Pentium de 100 MHz y vos tenías las memorias por ahí más viejas, que no eran las de PC100 o 133, pues le ponías algo más viejo, obviamente no iba a funcionar. Entonces, para que funcionara, tenía que tener exactamente o superior, o sea igual o mayor al bus de datos del motherboard. Entonces, de esa manera, con el procesador, si era igual o mayor, no había problema, iba a funcionar. Si era menor, directamente no iba a andar. Así que bueno, básicamente esa es la clase de hoy, bastante sencilla y corta. Espero que te haya gustado. Cualquier duda me lo dejas abajo en los comentarios. Acordate, si querés, puedes comprar mis cursos completos en gabaktech.com y de esa manera vas a poder salir adelante. Así que bueno, como siempre, suscríbete, compartirlo con tus amigos y nos vemos hasta la próxima.